Buenas tardes, vamos a revisar hoy día el ejercicio 10 que habíamos dejado de tarea. Nos plantean la variable aleatoria x que modela el número de unidades vendidas en lotes. ¿Sí? Esa es la variable aleatoria. Y de un determinado producto y que nos dice toma los valores 30, 40, 50 y 60 con sus respectivas probabilidades. Entonces nos pide determinar la función de cuantía y la función de distribución. Entonces la función de cuantía es evidente porque cada valor que toma la variable, ¿cierto? Tiene su respectiva función de probabilidad, por lo tanto, para cada valor de la variable, en celeste tenemos su función de probabilidad. ¿Sí? Entonces, dada la función de probabilidad, que podemos confirmar rápidamente que es efectivamente una función de cuantía porque la suma nos da 1, podemos construir la función de distribución que está en amarillo, que sería la función acumulada, ¿cierto? Acumulada a la primera categoría, la segunda 0,6, 0,7 y 1. Entonces, fácilmente podemos obtener las funciones pedidas. Luego nos pide calcular una serie de probabilidades. Entonces, la primera, la probabilidad que x sea menor o igual que 25. Menor o igual que 25, claramente no hay ningún valor que pueda tomar la variable que se ajuste a esta cantidad, por lo tanto la probabilidad va a ser 0. ¿Sí? Luego nos pide la probabilidad que la variable sea mayor o igual que 60. Entonces, el único valor que puede tomar la variable es 60, por lo tanto sería 0,3. ¿Por qué? Porque cualquier valor por encima de 60, su probabilidad de ocurrencia es 0. Bien. Luego me pide la probabilidad que x sea menor que 40. Menor que 40 simplemente sería 30. Por lo tanto, la probabilidad es 0,4. Luego quiero la probabilidad que x sea mayor que 40. Entonces, mayor que 40 solo puede ser 50 o 60. Y por lo tanto, 0,1 más 0,3 sería el 40%. Luego me pide la probabilidad que x sea mayor o igual que 30, pero menor o igual que 60. ¿Sí? Entonces, en el fondo, si ustedes se fijan, como incorpora al 30 y también al 60, estamos recorriendo todos los valores que toma la variable. Si usamos solo la función de cuantía, sería la probabilidad que x sea 30, 40, 50 y 60, que obviamente al sumar todo nos dará 1. Si usamos la función de distribución que está en amarillo, según las propiedades que tiene la función de distribución, ¿verdad? Sería la función acumulada hasta 60, ¿cierto? A la que debo restar la función acumulada hasta el número anterior al más pequeño, ¿cierto? Que sería en este caso el anterior a 30, que es 0. Por lo tanto, f de 60 sería 1 menos f de 0, que es 0. El resultado será 1. Cualquiera de las dos vías o maneras nos va a dar exactamente el mismo resultado. Perfecto. Luego nos pide que determinemos el número esperado de unidades vendidas y analizar la dispersión. Claramente el número esperado es la esperanza, ¿cierto? Y la esperanza, aquí tenemos la fórmula, la podemos calcular como la suma, al ser una variable discreta, la suma de cada valor de la variable por su probabilidad, ¿cierto? Entonces simplemente sería 30 por 0,4 más 40 por 0,2 más 50 por 0,1 más 60 por 0,3. Operando todo ello, el resultado sería 43 unidades vendidas. La esperanza siempre lleva la misma unidad, la misma unidad de la variable. Entonces, ¿cuál es el significado de esta esperanza? Es que esperamos, o lo esperado, lo más probable que ocurra, es que se vendan 43 unidades. ¿Sí? Eso es lo que podemos esperar. Y como nos dicen que analicemos la dispersión, debemos obtener la varianza. Entonces, la varianza
según la definición que hemos dado, ¿cierto? Sería la suma de cada valor de la variable al cuadrado por su probabilidad menos la esperanza al cuadrado. Entonces, cada valor de la variable al cuadrado por su probabilidad, ¿cierto? O sea, 30 al cuadrado, voy a traer 30 al cuadrado, ¿cierto? Aquí lo tengo, 30 al cuadrado por 0,4, más 40 al cuadrado por 0,2, más 50 al cuadrado por 0,1, más 60 al cuadrado por 0,3. Sumamos todo ello, ¿cierto? Y restamos la esperanza al cuadrado, que era 43. El resultado nos da 161 unidades y como es una varianza, la unidad de medida queda al cuadrado, por lo tanto serán unidades vendidas al cuadrado. Claramente esto no lo podemos interpretar, por eso tenemos siempre su desviación típica. Entonces la desviación típica no es más que la raíz de la varianza para devolver la variable original a las unidades originales. Entonces la desviación típica aproximadamente nos da 13 unidades. ¿Cómo vamos a interpretar esto? Siempre en el contexto de la variable aleatoria que estamos estudiando, ¿cierto? Y siempre respecto de su esperanza. Entonces nosotros esperamos vender 43 unidades y este valor podría variar más o menos 13 unidades. Eso significa 43 menos 13 y 43 más 13. Eso se supone que nos da un rango de valores en el que se encuentra aproximadamente el 65% de los datos, y esto es lo que tenemos que valorar si es una dispersión grande o pequeña. Entonces, fácilmente podemos identificar esa característica cuando vamos al rango de variación de la variable. ¿Se fijan que la variable se mueve entre 30 y 60? Entonces, que la dispersión se mueva en torno a 30 a 56, prácticamente estamos acaparando todo el rango de variación de la variable, por lo tanto la dispersión es bastante elevada, ¿sí? Es decir, es muy dispersa el número de cantidad de unidades vendidas, ¿sí? De esa manera entonces podemos a cada variable aleatoria, sea discreta o continua, podemos estudiarle, ¿cierto? Lo que esperaríamos que ocurra con esa variable y la dispersión que tiene. ¿De acuerdo?